En el caso de 2021 junio, nos dice la 4 que se construye una pila formada por un electrodo de zinc sumergido en una disolución 1 molar de nitrato de zinc y conectado por un puente salino con un electrodo de cobre sumergido en una disolución 1 molar de nitrato de cobre. Entonces, en este caso tenemos los mismos electrodos que en una pila Daniel, solo que en vez de ser sulfato es nitrato. Y además tenemos zinc y zinc 2 más dentro de del mismo electrodo y cobre y cobre 2 más también en el otro electrodo porque van a estar conectados mediante un puente salino. Entonces, en el primer ejercicio, cuando nos pida que ajustemos las reacciones que tienen lugar tanto en el cátodo como en el ánodo y la reacción iónica global, pues lo único que tendremos que ver es si se oxida el cobre o se reduce. Y lo mismo para el zinc, si se oxida el zinc o se reduce. De tal manera que yo tengo que, antes de ver cuál es el potencial de la pila y antes de ajustar, tendré que ver qué reacción se oxida, o que mejor dicho, qué electrodo se oxida y qué electrodo se reduce. Por lo tanto, esto es muy fácil de entender. Si el proceso tiene que ser espontáneo y el potencial de una pila siempre es el potencial del cátodo menos el potencial del ánodo, tenemos que tener que el valor del cátodo tiene que ser mayor que el del ánodo, porque de lo contrario me va a dar un número negativo y el proceso va a ser no espontáneo. Entonces, ¿cuál de los dos procesos tiene un mayor valor? Pues el del cobre en este caso, porque 0,34 es mayor que menos 0,76. De tal manera que 0,34 menos 0,76 sería un valor positivo, en este caso de 1,1 voltios, que va a ser el proceso espontáneo. Entonces estoy forzando a que el electrodo de cobre sea el cátodo el que se reduce. De tal manera que cobre 2 más 2 electrones va a pasar a cobre 0 y el zinc 0 va a perder 2 electrones y va a ser, ese es mi sistema, el de arriba, el de reducción, y el de abajo es mi sistema de oxidación. Entonces, ajustarlo no tiene tampoco ningún misterio, ya que como la reacción tiene lugar 1-1, porque los dos intercambian 2 electrones, tenemos en cuenta que el cobre 2 más el zinc va a dar cobre más zinc 2 más. Y este es el proceso espontáneo y esta es la reacción iónica global ya ajustada. Y hasta aquí el apartado A. Yo creo que no nos pide nada más. En este caso, primero de todo, tenemos que, evidentemente, ver esto y ver antes de terminar el potencial y antes de terminar qué reacciones tienen lugar en el cátodo y en el ánodo, que no lo hemos puesto, pero bueno, la reacción siempre ocurre en el cátodo y la oxidación siempre ocurre en el ánodo. Entonces lo ponemos también para dejarlo constancia, que es una de las cosas que se nos pide. Luego nos pide también la notación de la pila, y en este caso, como siempre se escribe a la izquierda el ánodo y a la derecha el cátodo, ponemos que el proceso va a ser zinc 2 más, y vamos a estar unido mediante el puente salino, que lo vamos a escribir así con 2 líneas, y vamos a poner, en este caso, cobre 2 más y cobre, que es el proceso en este caso de reducción. Entonces, el ánodo a la izquierda y el cátodo a la, digamos, a la derecha. Y así es como quedaría en un principio. Bien, nos pide que para qué sirve el puente salino, y la función del puente salino es conectar ambas semiceldas para cerrar el circuito, principalmente, y que las mantengan electrónicamente neutras para que no acumulen la carga que detendrían sus reacciones. O sea que si vemos que el puente salino lo que va a hacer precisamente es un poco de conector eléctrico, y aparte las va a intentar mantener neutras para que la reacción circule en un cierto sentido, ¿vale? Entonces pues lo escribimos también para que quede un poco constancia. Y la función del puente salino es mantener la electroneutralidad y conectar ambas celdas o ambos electrodos, por decirlo de una manera. Luego el apartado C
nos pide en qué sentido circula la corriente. Entonces, el sentido de la circulación, siempre en una pila, va desde el cátodo hacia el ánodo. Por convenio se estableció así, ya que el sentido de la corriente eléctrica pues, es el opuesto al sentido de la circulación de electrones, que van desde el ánodo hasta el cátodo. Entonces, acordaos que en una electrólisis ocurre al revés. Sin más, lo podemos poner que el sentido de la circulación de la corriente es desde el cátodo hacia el ánodo, contrario al de, o al, mejor dicho, al movimiento de electrones. Esto es por convenio, se establece así. Siempre va desde el sentido positivo hacia el negativo. Y luego en el apartado D le dice, indique en qué electrodo se deposita cobre. Pues en qué electrodo, pues en el cátodo. Hemos visto, o sea, según el apartado A, el cobre se deposita en el cátodo. Y yo creo que con esto ya está. No nos dice nada más en el ejercicio. Aquí lo dejamos.